Ya sean indicadores de nivel de ingresos, esperanza de vida, baja criminalidad o escasa desigualdad, los países nórdicos como Suecia, Noruega, Dinamarca o Finlandia ocupan siempre los primeros lugares, por lo cual son vistos como los mejores países para vivir en el mundo. Es común escuchar a algunos políticos partidarios de izquierda que estos países son un ejemplo de cómo funcionaría el socialismo y que su progreso es gracias a un gran Estado benefactor y distribuidor de la riqueza. Entonces, siguiendo esta lógica, si un país quiere alcanzar estos resultados es por la vía de generosos subsidios, altos impuestos y gasto fiscal que se llega a dicho nivel de prosperidad. Sin embargo, hay un autor sueco-iraní llamado Nima Sanandaji que aborda otra vía para explicar por qué estos países tienen altos niveles de bienestar, y no es gracias al intervencionismo o a los altos impuestos. Según este autor, muchas de las características que hacen hoy tan populares a estos países ya existían mucho antes de la introducción del estado de bienestar a comienzos de la década de los 60. La admiración por el progreso de estos países no es nueva. Ya en 1943, James Beattie, un historiador irlandés, se preguntaba por qué Dinamarca tenía un ingreso per cápita 50% mayor al de Irlanda, a pesar de tener peores condiciones climáticas y pocos recursos naturales. La época más exitosa de estos países se dio desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, o sea, cuando los estados eran pequeños pero al mismo tiempo ocupaban posiciones muy buenas en cuanto al crecimiento del ingreso per cápita. De hecho, Suecia tuvo la tasa de crecimiento más alta de los países desarrollados entre 1870 y 1936. Incluso hace un siglo atrás, el psicólogo alemán Max Weber también se preguntó por qué los países del norte de Europa parecían tener mejores niveles de vida. Él creía que estas naciones tenían una ética protestante del trabajo. Debido a las condiciones climáticas tan adversas, los agricultores debían trabajar extremadamente duro para sobrevivir. Entonces fue por necesidad que estas sociedades se acostumbraron a una gran responsabilidad individual y al trabajo duro. Adicionalmente, mientras el resto de Europa tenía sistemas feudales donde la mayoría de trabajadores no tenía propiedad sobre las tierras que cultivaban, en los países nórdicos el feudalismo no tuvo mucha influencia. Esto significó que muchos agricultores fueran dueños de sus propias tierras, por lo cual eran sociedades relativamente igualitarias desde esa época. El punto es que el éxito de estos países no es resultado de su gran estado de bienestar y sus altos impuestos, porque estas admiradas variables sociales ya existían previamente. La clave del éxito, según el autor sueco, debe buscarse en las características culturales históricas que han diferenciado a estos países, como la ética del trabajo, la cohesión social y los valores familiares. De hecho, estos valores fueron los que permitieron la introducción de los sistemas de bienestar en los 60. Es decir, a diferencia de otros países, los altos impuestos no incentivaron la evasión y los generosos subsidios no desincentivaron ir a trabajar, al menos al comienzo. Todos estos hechos históricos han sido generalmente ignorados por los partidarios del estatismo nórdico, pero sí hubo una época que se caracterizó por la popularización de ideas socialistas radicales. Países donde la socialdemocracia había sido moderada dieron un giro a la izquierda, sobre todo en Suecia. La idea era reemplazar el mercado por un modelo más afín a la planificación centralizada. En esta gráfica se puede ver cómo el gobierno incrementó los ingresos fiscales totales como porcentaje del PIB. En 1965 representaban el 31%, llegando a un máximo de 49% en 1987. En cuanto a los impuestos sobre los ingresos de las personas, pasó del 15% en 1965 al 19% en 1989. Durante este periodo parece que se hubiera empezado a consumir de alguna manera el capital acumulado previamente. Ese capital social, característico de las sociedades escandinavas, empezó a verse afectado debido a las altas cargas impositivas. Cada vez más ciudadanos veían más aceptable recibir un subsidio así no fuera merecido o justo. Se comenzó a ver también un aumento de incapacidades laborales, licencias por enfermedad y jubilaciones anticipadas. En pocas palabras, más personas, especialmente los jóvenes, veían con más normalidad depender del estado de bienestar, deteriorando de esta manera la ética del trabajo característica desde tiempo atrás. Durante este periodo también parece haberse visto afectada la creación de empresas. En 2004, 38 de las 100 empresas con mayores ingresos en Suecia habían sido fundadas en el país. De estas, 21 habían sido creadas antes de 1913. 15 entre 1914 y 1970 y solo 2 después de 1970. Compañías como IKEA, Volvo, Scania, Ericsson o Tetra Pak fueron fundadas en este periodo.
Pero si algo caracteriza a los nórdicos es el pragmatismo y su flexibilidad ideológica. El excesivo crecimiento estatal, que elevó el gasto público a niveles muy altos, llevaron a estos países a implementar reformas más liberales para restablecer de alguna forma las fuentes del progreso. En Suecia, Finlandia y Dinamarca, el gasto público como porcentaje del PIB, el cual proporciona una idea del tamaño del gobierno, se ha venido reduciendo desde 1995. A excepción de Noruega, que parece no tener necesidad debido a sus enormes ingresos petroleros. Por otro lado, estos países están lejos de ser socialistas, o sea, caracterizados por un gobierno propietario de los medios de producción. Por el contrario, son garantes de la propiedad privada, han llevado a cabo privatizaciones de todo tipo, tienen mercados laborales flexibles y respetan en general las libertades individuales. Estos países se acercan más a un capitalismo impulsado por valores históricos como la cultura del trabajo duro y la meritocracia, reforzado por la cohesión social, el respeto a las instituciones y donde se cuida la igualdad. Si miramos el índice de libertad económica de 2020, Dinamarca es un país tan liberal como el Reino Unido, Finlandia casi tan libre como Estados Unidos y Suecia y Noruega tienen índices de libertad similares al de Alemania. Hay que tener en cuenta que las economías de los países nórdicos son relativamente pequeñas y con poca población. Por eso no es que se puedan copiar fácilmente los mismos resultados en países como Francia, España o Italia. Además de no ser sociedades homogéneas étnicamente, no se puede ignorar que los nórdicos se enorgullecen de la honestidad y transparencia de sus gobiernos, los cuales de igual forma están estrictamente vigilados por una ciudadanía que participa activamente en política y que retroalimenta permanentemente a las administraciones públicas. En resumen, no es fácil copiar sociedades con alta cohesión social. Un dato interesante que presenta Nima Sanandaji en su libro es que Estados Unidos cuenta con unos 12 millones de ciudadanos cuyos ancestros emigraron desde los países nórdicos. Según un censo de 2010, estos tenían mayores ingresos promedio que las familias estadounidenses, mientras que el ingreso medio de la familia estadounidense era de $52.000, los de origen escandinavo eran de unos $61.000 al año. El tema es que este país no tiene tantas prestaciones sociales y cuenta con impuestos más bajos. Otra razón para pensar que lo que hace exitosos a los nórdicos en el progreso no es su estado de bienestar, sino una fuerte ética protestante del trabajo y las variables mencionadas previamente. Si un gran estado fuera necesario para generar progreso, países con sectores públicos relativamente más pequeños como Islandia o Suiza no serían igual o más prósperos que los nórdicos según el índice de desarrollo humano y el ingreso per cápita. ¿Estás de acuerdo con esos planteamientos? ¿Qué tanto influye el Estado en controlar la desigualdad? ¿Qué podrían aprender los demás países de los nórdicos? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video.